¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Estamos contentos de seguir estudiando estas cosas tan sublimes, hermosas. Estaba pensando, y algo comentamos la semana pasada, eso del libre albedrío. Uno como humano podría decir, ¿y por qué Dios no cortó? Si todo lo sabe, es todopoderoso, ¿por qué no eliminó este problema? Bueno, yo no puedo dar respuesta en realidad. Vamos a dejar que la Biblia nos hable, pero es un tema que muchos quizás se lo preguntan y los hacen decaer o fallar su fe en Dios. Pero cuando miramos a Dios, que es Dios todopoderoso, Él tiene respuesta, y yo creo que en el cielo, y no estoy tratando de escabullirme, pero en el cielo vamos a tener muchas respuestas que quizás vamos a pensar, pero ¿cómo no entendí esto tan maravilloso? Pastor Celi, bienvenido. Vamos a conversar esta semana algo importante. Sí, son temas difíciles, pero son temas que de alguna manera a mí me apasionan. Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida, en los cuales nos hemos hecho preguntas. Yo me acuerdo que en algún momento yo me comencé a hacer estas preguntas, lo cual me llevaron a un largo estudio respecto a la providencia divina. Y de hecho mi tesis doctoral tiene que ver con eso, con la providencia divina. Así que creo que tenemos mucho que compartir en la lección de hoy. Así que vamos a seguir conversando de esto, de la providencia, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios actúa. Dice Juan 16:33. Miren ustedes qué interesante, porque ahora en este contexto, porque Juan uno lo puede mirar de muchas maneras, pero mire, dice Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Primer concepto, yo le estoy hablando para que ustedes mantengan la paz, estén tranquilos. En el mundo, y aquí viene la problemática que le anticipa el Dios de lo que les va a suceder, porque dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Las tienes? Sí. Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, dos hechos que se dan como indicación. Primero, tengan paz. Segundo, esa paz va a ser interrumpida por la aflicción. Pero no se preocupen, yo pasé y ahora le entrego la experiencia para que ustedes también puedan tener paz, como yo la tuve en la aflicción. Y de hecho, cuando uno ve la vida de Cristo, Él fue perseguido, pero incesantemente, por quienes querían sacarlo. Incluso, tú recuerdas que el momento en que se va al desierto a orar, ese es un proceso muy terrible para Jesús, porque como humano venció la tentación. Así es. Cuando hablamos acerca del libre albedrío, del amor de Dios y la providencia divina, tenemos que pensar que hay distintas maneras en que los seres humanos han entendido la providencia divina. ¿Qué es providencia, quizás, ¿no? Providencia viene del griego, del latín, pro, ¿no? Y videre, ¿no? Que es ver antes, que puede significar tanto prever como proveer, ¿no? Entonces, providencia en general significa lo que Dios ha anticipado, ¿no? Dios ha preparado, la manera en que Dios ha dirigido nuestros caminos, nuestra vida, el universo, el mundo, para hacer cumplir su voluntad, ¿no? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para nosotros, y Dios va dirigiendo todas las cosas conforme a su voluntad. Entonces, hay algunas personas que creen que todo lo que sucede en el universo ha sido porque Dios lo ha dispuesto así, ¿ya? Si pasa algo bueno, voy caminando, me encuentro 5.000 pesos, ¿no es cierto?, en la calle, y digo, gracias, Señor, gracias porque me diste estos 5.000 pesos, ¿no? Pero voy más adelante, sigo caminando, ¿no es cierto?, y viene y me atropella un auto, o me roba alguien, ¿no? Me roba los 5.000 pesos. Entonces, bueno, el Señor por algo lo permitió, por algo dejó que esto sucediera, a lo mejor esa persona lo necesitaba más que yo. Entonces, generalmente cuando creemos que Dios dirige todo, tratamos de darle una explicación espiritual, divina, para los propósitos de Dios a todas las cosas que nos pasan, las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, esta explicación tiene un problema, porque hace responsable a Dios de las cosas malas que nos pasan. Y allí la lección de escuela sabática tiene una ilustración un tanto, vamos a decirle quizás irónica, pero a la verdad es media fuerte, ¿no? Que habla de un profesor que le está explicando a los estudiantes respecto a por qué Dios es todopoderoso y conoce todo. Y por qué permite que pasen las cosas. Entonces,
y un niño preguntó, ¿por qué Dios mató a mi perro? ¿Ya? Entonces el profesor le dice, bueno, a mí me pasó lo mismo, pero después murió mi abuelita y yo me preparé para eso, me ayudó a estar preparado para lo otro. Entonces, al final, Dios permitió, o sea, Dios mató a mi perro para que me prepare cuando Él mate a mi abuelita. Entonces, claro, eso nos trae un problema, que Dios es el que hace finalmente todas las cosas. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia que, si bien es cierto, Dios dirige y Dios es soberano de todas las cosas que están pasando, o sea, Dios es soberano sobre el universo, siendo que Él es Dios, un Dios de amor, Dios no ejerce su soberanía teniendo control de todo. Porque si Dios tuviese control de todo, entonces Él sería responsable incluso de las cosas malas que pasan. Y la Biblia nos dice que eso no es así. Entonces, aunque Dios es soberano, su soberanía no se expresa a través del control de cada una de las cosas del universo, sino que su soberanía se expresa a través de la oportunidad de libre albedrío, de amor que da a las criaturas. Por lo tanto, Dios es soberano, pero Dios ha limitado su soberanía al otorgarnos libre albedrío. Y por lo tanto, nosotros creemos que no todas las cosas que pasan son por voluntad de Dios. Y la Biblia es clara al respecto. Estudiamos la semana pasada el libro de Job. ¿Quién es el que le hizo el mal a Job? ¿Fue Dios o Satanás? Claro. Fue Satanás. Satanás, decididamente. Sin embargo, Dios lo permitió. Podemos conversar después de eso. Pero vamos a hablar de eso, digamos, cuando hablemos del gran conflicto. Pero la Biblia es clara para decir de que las cosas malas que suceden en este mundo no son obra de Dios, son obras del universo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos todo está bajo el control de Dios, todo está en las manos de Dios, tenemos que tener cuidado de no querer dar a entender con eso que Dios hace todo lo malo también, sino que Dios siempre va a hacer las cosas para bien, eso es claro en la Biblia, pero no significa que todas las cosas que suceden son porque Dios las haya permitido de esa manera. ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios es un Dios de amor? Sí. Pero no significa que todo lo que sucede, incluso las cosas malas, tienen un propósito bueno. Y en eso hay que tener un poco de cuidado. Estaba pensando aquí en este texto que aparece acá en el estudio en Salmo 81:11, porque de alguna manera nos refleja que Dios es todopoderoso, pero mira, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Por qué no le tapó o le metió las cosas? Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Dónde interviene Dios? En llamarnos. Pero yo tengo que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? La expresión todopoderoso está en la Biblia, ¿cierto? Lógicamente. Y en el original está escrita acá en nuestra guía de estudio. Dice que la forma de plantearla o de decirla es ¿no es cierto? Pantocrator. Pantocrator. ¿Qué significa eso, que es todopoderoso? Que todo lo puede, todo lo sabe. O sea, no hay nada oculto para él, ¿verdad? Así es. Significa que finalmente Dios todo lo puede, ¿no? Dios es todopoderoso y eso nos llevaría a poder pensar de que Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Y por lo tanto su voluntad se estaría expresando en todas las cosas. Claro, ahora la verdad las cosas que uno está pensando que Dios es todopoderoso, pero hay cosas que ocurren que Él no quiere que ocurran. Y ahí estamos tocando lo que es el libre albedrío, porque imagínate de tener a un Dios que me obligue a ser bueno y va contra lo que Él mismo estableció, lo mismo que Él regaló al ser humano, que es el libre albedrío de decidir las cosas, porque Dios quiere que lo amemos sin condiciones,
que lo veamos como un Dios de amor y luego le entreguemos nuestra vida y le sirvamos. Apocalipsis 11:17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder, tu gran poder, y has reinado. Está en la fase de Apocalipsis donde Dios es el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Interesante este texto en relación a esto. Dios es así, pero porque nos creó con libre albedrío, Él va a respetar nuestras decisiones. Como alguien decía por allí, Dios es muy respetuoso. Así es. Muy educado, dicen algunos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, quizás para ir viendo esto, ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios es capaz de hacer cualquier cosa? Sí. Sin embargo, hay dos cosas que Dios se ha restringido al mismo en hacer, en su misma libertad. ¿Qué cosas? Porque la Biblia nos dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Y creo que las mencionamos un poquito la semana pasada, o anterior, creo. Que, por ejemplo, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios no puede mentir. Dios nunca va a... Dice, imposible, dice la Biblia, que Dios mienta, que Dios haga algo malo. Por lo tanto, Dios se ha puesto a sí mismo ciertas restricciones, pero que son restricciones morales que están de acuerdo con su carácter, ¿no? Él mismo nunca va a actuar en contra de sí mismo, contra de su carácter. Y por lo tanto, hay ciertas cosas que Dios nos hace porque si no, Él entraría en contradicción. Entonces, cuando hablamos que Dios es todopoderoso, efectivamente Dios va a actuar siempre haciendo todo lo que Él quiere y puede, siempre y cuando no entre en una contradicción consigo mismo. Por lo tanto, cuando Dios no ejecuta su voluntad, es porque Él tiene suficientes razones morales como para no ejecutar esa voluntad. Y allí entra el problema del mal, que comenzamos a estudiar la semana pasada y que estamos continuando estudiando ahora a través del tema de la providencia divina. Lo que estamos queriendo decir es que Dios nunca va a actuar haciendo las cosas malas. Las cosas malas que suceden en el mundo son resultado del libre albedrío. Eso lo hemos estado estudiando ya la semana pasada, lo estamos reforzando esta semana. Y en segundo lugar, tenemos que pensar que debido a eso, ¿no es cierto?, donde Dios nos creó con libre albedrío por causa de su amor, por lo tanto también hay ciertas limitantes que Dios ha puesto. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de cuando los que somos padres quizás podemos entender. Nosotros como padres nos gustaría que a nuestros hijos no le pase nada malo, ¿correcto? Sin embargo, también sabemos que nuestros hijos a cierta edad, ellos ya debieran ser lo suficientemente maduros para tomar sus propias decisiones. Y hay veces en que nosotros, aunque pudiendo prevenir ciertas cosas, a veces nosotros no lo hacemos porque es necesario que nuestros hijos aprendan. Por ejemplo, a ningún papá no le gustaría que su hijo se saque un rojo en el colegio, ¿cierto? A nosotros no nos gustan eso. Pero sería correcto que un papá diga, mira, ¿cómo yo voy a dejar que mi hijo se saque un rojo o que repita? Así que yo le voy a hacer la tarea para que no saque un rojo. ¿Es correcto eso? No es correcto. Exactamente, no es correcto. Entonces, de la misma manera, aunque Dios es todopoderoso y Él podría hacer muchas cosas por nosotros, Dios está impedido moralmente, vamos a decir, por su propio carácter, de intervenir en cosas que tienen que ver con nuestras libertades personales y cosas que tienen que ver con nuestras responsabilidades morales también. Dios no entra en cosas en que Él sabe que es nuestra responsabilidad moral responder. Entonces, es interesante en ese sentido. Por supuesto, cada ilustración tiene sus limitantes, pero esto nos lleva a entender un poquito por qué a veces Dios nos interviene de la manera que nosotros quisiéramos. Porque generalmente hay suficientes razones morales que Dios tiene para poder limitar su acción. Entonces, Él es todopoderoso, sí, pero Él nunca va a hacer algo que los contradiga a sí mismo. ¿Tú recuerdas a Daniel? Me vino a la mente cuando oró al Señor que le ayudara a entender lo que él no podía entender. Y cuando viene la respuesta le dice, mira, me demoré un poco, voy a decir así,
porque tuve que atender otros menesteres antes de responderte. O sea, yo vengo a responderte, mira cómo se condiciona Dios al ser humano para darle una salida a la persona, a lo que está pidiendo. Cuando se enfrentó Jesús a estos fariseos, estos hipócritas que andaban detrás de él, le dijeron, ya Señor, ahora dinos cuál es el grande mandamiento. Y entonces Jesús le responde, Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, en ese sentido Dios lo que quiere es que le amemos, pero con todo lo que tenemos, que no dejemos nada, ¿no es cierto? No voy a decir especificar nada para que no se entienda mal, pero nada, no dejemos nada, todo, amémoslo con todo lo que tenemos, y Dios nos va a responder de todas maneras porque Él es poderoso para hacerlo. Y dice, oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Es un texto muy básico para entender este concepto de Dios uno. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y alguien dice, este músculo que tengo que amar, no. Aquí se está refiriendo, ¿no es cierto?, este concepto de corazón de la mente, el sentimiento, el pensamiento, que nosotros lo vemos así, que nuestro pensamiento no se desvíe en algunas cosas que lo aparten del concepto de Dios. Y allí entramos a tallar cosas medias delicadas, porque a veces la internet nos hace desviarnos del amor que podríamos tener a Dios, que es todopoderoso. Bueno, pero lo importante acá en lo que se está mencionando en la guía de estudio es que lo que Dios quiere y lo que Dios más quisiera, digamos, es que nosotros lo amemos a Él. Por eso nos dice que el mandamiento más importante es amarlo a Él. Sin embargo, el amor, ¿se puede forzar o no se puede forzar? No, porque el amor por naturaleza tiene que ser de naturaleza voluntaria, libre. Yo no puedo obligar a alguien a amarme. Seguramente las personas que se han casado allí saben que para poder conquistar a su esposo o su esposa, ¿no?, tuvo que pasar un tiempo, no es obligado. Espero que nadie de los que esté escuchando se haya casado obligado, ¿no es cierto? Porque claro, eso no es amor. El verdadero amor es siempre voluntario, es algo que debe decidir la persona. Por lo tanto, Dios tampoco puede forzar el amor de nosotros, sus hijos. Y ahí entra nuevamente el rol del libre albedrío. ¿Por qué Dios nos da libre albedrío? Porque Dios es amor y porque Él desea que nosotros respondamos de una manera voluntaria, con amor también. Y por lo tanto, la decisión de amar debe venir a través de una decisión libre. Entonces, ahí respondió, ¿por qué Dios nos creó con libre albedrío? ¿Por qué Dios nos creó con la oportunidad de pecar? Porque era la única manera que nos podía crear. Dios no nos podía haber creado como robots, autómatas. Él nos creó con libre albedrío para que podamos responder a su amor. O si no, nunca sus propósitos para nosotros se habrían cumplido en poder entablar esas relaciones de amor en nosotros. Estaba pensando en un cuadro que vi en que el padre va caminando por la arena y detrás va el hijo pequeño y tratando de pisar con los pasos del papá. Le cuestan porque no son los mismos, pero eso es lo que quizás ejemplifica lo que tenemos que hacer con Dios al seguirlo, seguir sus pasos. Van a ser difíciles al comienzo, se van a esforzar, pero luego se va a ir creciendo en la relación con Dios, y en esa relación vamos a ir alcanzando los pasos de Dios, y esos pasos siempre nos llevan a buen camino y a buen destino. Cuando Pablo le habla a la iglesia en el libro de Efesios, es una carta pastoral, una carta que yo creo que todas las iglesias deberían estudiarla con detención para ver cómo manejarse en la iglesia, cómo seguir los principios divinos. Él dice en el capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Lo que tú decías anteriormente acerca de Dios, que Él se impone algunas cosas, pero en beneficio de un proyecto de salvación que Él tiene. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, y esta palabra me gusta mucho, la dispensación, esto es cómo se relaciona Dios con el ser humano. Del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
la voluntad divina, ideal y correctiva. Bueno, aquí nos muestra algo interesante, que el propósito y la voluntad ideal de Dios es salvarnos a todos. Eso lo dice el texto, ¿no es cierto? Que dice el versículo 10 que, o sea, el 9 habla del propósito, del misterio de su voluntad, según su beneplácito, él se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios? Reunirnos a ¿quiénes? A todos. ¿Salvarnos a quiénes? A todos. Dios quiere que todo esté bajo su gobierno, bajo su control, bajo su dirección, digamos, ¿no? Bajo la bendición de Dios. Sin embargo, vemos acá que algunos han tomado este texto para poder indicar que Dios ha predestinado a todas las personas para poder cumplir ciertos propósitos. Pero la palabra predestinar no significa determinar de antemano, como algunos creen, sino que significa proponer una meta, algo que yo me propongo hacer esto. Vamos a suponer que usted dice, yo me propongo mañana trotar de aquí hasta, no sé, hasta la universidad. Hasta la universidad. ¿Ya? Eso es una meta. Claro. ¿Ya? Pero no significa que ya está determinado que va a ser así, porque usted puede pasarle algo en el camino y decide no hacerlo. Entonces, la Biblia hace una diferencia entre la voluntad de Dios, o sea, nosotros podríamos hacer una diferencia a través de la Biblia entre la voluntad de Dios ideal y una voluntad de Dios correctiva, también el autor le llama en otro libro remedial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ejemplificarlo con el plan original de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cuál era el plan de Dios? Que Adán y Eva y su descendencia vivieran para siempre en el paraíso, en el jardín del Edén, sin la presencia del pecado. ¿Se cumplió esa voluntad ideal o no se cumplió? De hecho, lo que estamos estudiando nos dice que no. No se cumplió. Por lo tanto, no siempre los ideales de Dios se cumplen, no siempre la voluntad de Dios se cumple. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Entonces, Dios ahora, siendo que no se cumplió su voluntad ideal, Dios ahora saca otro plan, un plan B, que es un plan para poder corregir lo que salió malo con el plan A, que no se le alcanzó a cumplir. Entonces, ya, ahora vamos a hacer un plan de salvación, un plan B, para poder corregir esto y dar la oportunidad a todos los seres humanos para que puedan nuevamente volver al plan original, que es poder gozar todos de la presencia de Dios, lo que nos está diciendo aquí Efesios. Entonces, el plan de salvación es un plan B. Pero nosotros podríamos todavía seguir, hilar con más detalle, ¿no? Vamos a suponer, y aquí no quiero aludir a nadie en particular, pero vamos a suponer a una señorita cristiana que conoce al Señor, conoce a la iglesia y conoce que la voluntad de Dios es que ella llegue a formar una familia con un joven también cristiano. Nosotros creemos, la palabra de Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿cierto? Pero esta señorita en su juventud se aparta un poco del Señor y resulta que al final forma familia con alguien que no es cristiano. ¿Es la voluntad de Dios esa, la que está haciendo la señorita, el casarse con un no cristiano? ¿Es o no la voluntad de Dios? En contra de lo que Dios mismo dice, no os juntéis. No es la voluntad de Dios. Nuevamente, no se cumple la voluntad ideal de Dios. Claro. Ahora, vamos a suponer que esta señorita, una vez casada, se da cuenta de que cometió un error. ¿Significa que tiene que separarse? No, la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que ahora tiene que comenzar a luchar por la salvación de su esposo, ¿cierto? Claro. Entonces, esa señorita ahora se acerca nuevamente al Señor, comienza a orar, comienza a buscar al Señor y a través de su influencia, o sea, ella vuelve a la iglesia y a través de su influencia logra también convertir al esposo. Vamos a suponer que eso no siempre sucede. Una señorita se vaya a ilusionar acá, a ver, el pastor está diciendo que hay que hacer eso. No. Pero vamos a suponer que esa persona finalmente también llega a la iglesia.
Entonces alguien podría decir, ve, o la señorita podría decir, si era el plan de Dios porque al final Dios me usó a mí para salvarlo a él. No, señor. Ella cometió un error que no era la voluntad de Dios. Pero en la circunstancia del error que ella cometió, Dios pudo usarla a ella para poder, digamos, hacer, digamos, una voluntad correctiva, ¿ya? Para poder hacerlo. No siempre resulta. A veces, normalmente lo que resulta es que los dos terminan fuera de la iglesia, fuera de la salvación. Por lo tanto, no vale la pena arriesgarse. Solo lo digo para que ningún joven vaya a malinterpretar lo que yo digo, ¿ya? Pero a lo que yo voy, lo que tenemos que entender es que hay cosas que Dios hace y que nos presenta como su voluntad, que no son su voluntad ideal, pero en el contexto del pecado en el que estoy, es lo mejor que puedo hacer para poder cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. Uh-huh. Y esa es la voluntad remedial o correctiva. Ya no es la voluntad ideal y perfecta de Dios porque está en un contexto de pecado. El solo hecho de pensar, por ejemplo, en que Dios tiene un plan de salvación y que dice que fue hecho desde la fundación del mundo, ¿no es cierto? Eso estaba previsto. No significa que todos se van a salvar, pero no porque el plan no esté hecho, uh-huh, no esté bien diseñado, no hayan seguido todos los caminos y todas las propuestas, sino porque una de las partes está desechando. Estoy pensando en un texto de Lucas 13:34. Es un texto que yo creo que Cristo sufrió cuando lo dijo, y nosotros lo estamos entendiendo también que podríamos ser parte de esto. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está pensando? ¿Qué hay en su mente? Quizás te está mirando a ti, quizás a mí, y diciéndome, tú eres quizás ese polluelo que no quiere estar bajo sus alas, que no quiere estar protegido. ¿Qué más quieres que haga el Señor? Por favor, reacciona, piensa y ponte al abrigo del Altísimo. Que el Señor te bendiga, te cuide y nos vemos la próxima semana.